noches a todos, muchas gracias por su presencia. Y hoy va a ser una sesión muy especial porque gracias a través de las investigaciones, de los protocolos, tesis, carteles, pues la medicina avanza y en el mundo de los bebés pues también. Entonces, hoy va a ser lo de, ¿cómo se llama? La premiación a las tesis. Fueron 9 residentes que terminaron neonatología en el Estado de México. Entre ellos los voy a mencionar, que es la doctora Nadia Villa Alaniz, que es del IMIEM, del ISEMIN, la doctora Mariana Sandoval Benítez, el doctor Jorge Alberto Márquez Valencia, la doctora Stephanie Ocampo Barbosa, la doctora Atenas Grecia Villaseñor Gutiérrez, y del Hospital Pretelini fueron González Sotelo Brenda, Mata Aguilar María Luisa, Morlán López Gabriela Paloma y el doctor Paniagua Villalobos Daniel. De ellos 9, solamente ahorita se van a presentar 3 doctores la tesis. Entonces vamos a darle la oportunidad a la doctora Mariana Sandoval Benítez que nos presente su tesis, por favor. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Mariana Sandoval Benítez. Cursé la especialidad de neonatología en el Hospital Materno Infantil de Toluca y pues hoy vengo a presentarles mi trabajo de investigación con el cual obtendré el diploma de especialista en neonatología, el cual se tituló Nivel de conocimiento sobre lactancia materna de las madres de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil de ISEMIN, Toluca, en el periodo del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2019. La directora de mi trabajo de investigación fue la doctora Gabriela Corona Martínez y pues yo, Mariana Sandoval, su servidora. Dentro de los trabajos de investigación que se han realizado sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna, lamentablemente no hay muchos. Sin embargo, Sudamérica es uno de los pioneros en realizar este tipo de trabajos de investigación. El país en el que más trabajos de investigación acerca de nivel de conocimiento de lactancia materna se ha realizado es Perú, y menciono en mi trabajo Influí 5, posteriormente Cuba, que tiene 2 trabajos de investigación similares al mío, Chile 1 y México 1. Como parte del protocolo, la lactancia materna sabemos que ha sufrido un abandono a partir de que se introdujo el sucedáneo de leche materna y pues que la mujer también se ha dedicado a trabajar o a otras actividades que ya no son propias como el cuidado de los niños. Entonces, a nivel mundial, la lactancia materna pues ha caído. Aquí les voy a mencionar que la lactancia materna pues hasta el momento es el mejor alimento para los bebés. Contiene anticuerpos que protegen a los infantes de enfermedades autoinmunes y pues la OMS recomienda que los niños, pues, los recién nacidos y los lactantes sean alimentados con leche materna pues desde que nacen y si se puede llegar a los 2 años muy bien o si se puede extender pues qué mejor. Bueno, globalmente menos del 35% de los niños menores de 6 meses de edad son alimentados con seno materno exclusivo. En México, pues las estadísticas no mienten y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 años había permanecido estable de la década del 70 hasta el 2006. Sin embargo, entre el 2006 y el 2012 se observó un deterioro.
pasando de un 22.3% a un 14.5%. Obviamente aquí todo lo que les mencioné, el consumo de fórmula, otras leches, incluso agua, es lo que ha ido disminuyendo pues el que sea la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, con la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, se ha logrado duplicar el porcentaje y actualmente ya tenemos el ENSANUD 2018, se ha duplicado este 14.5 a un 28.6%. Obviamente nos falta mucho, pero por lo menos haber logrado en 6 años que se haya duplicado, pues es una ganancia. Bueno, dentro de los beneficios de la lactancia materna, pues hay beneficios obviamente para el niño, para la mamá y para los hospitales. Para el niño, pues la inmunidad, neurodesarrollo y pues que tienen un peso saludable. Para la mamá, en el momento del posparto inmediato, una involución uterina, una pérdida de peso por lo menos al peso que tenía antes de embarazarse, protección anticonceptiva y pues que proteja contra el cáncer. Y para el hospital, pues disminución en los gastos de sucedáneos de leche materna, disminución en los días de estancia hospitalaria, así como que también es sustentable. Ahora, complicaciones asociadas a una mala técnica de lactancia materna. En el niño, pues una pérdida de peso, un niño irritable o un niño somnoliento. Y en la madre, grietas, congestión mamaria o mastitis. Bueno, dentro de los programas sobre lactancia materna que se implementaron a partir de que se dio este decremento de la lactancia materna, pues está el de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, del que el Hospital Materno Infantil de Toluca cuenta con, a partir del año 2017, en noviembre ya pertenece a esta iniciativa, también los 10 pasos para una lactancia exitosa y el Código Internacional para la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Bueno, como parte de eso era parte del protocolo. Ahora, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna de las madres de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Isemín Toluca en el periodo del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019? La justificación pues fue debido a que el Hospital Materno Infantil Isemín Toluca cuenta con la denominación Hospital Amigo del Niño y de la Niña desde noviembre de 2017. Surge la inquietud de saber qué tan preparadas sobre lactancia materna egresan las madres de los recién nacidos del servicio de puerperio fisiológico. El objetivo general pues, fue determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna de las madres de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Toluca en la fecha ya mencionada. Los objetivos particulares, bueno, el primero es identificar las características sociodemográficas, edad, nivel de instrucción y procedencia, identificar las características obstétricas, paridad y atención prenatal, conocer la recepción de información sobre lactancia materna exclusiva mediante la aplicación de la encuesta sobre el conocimiento de lactancia materna y relacionar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva con las características sociodemográficas y obstétricas y también relacionar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna según el tipo de información recibida. Se realizó un estudio prospectivo, analítico, transversal. El universo del trabajo fue las madres de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil Isemín Toluca, que se encontraban en el servicio de puerperio fisiológico, 66 participantes. La muestra, 66 participantes. El límite de espacio, otra vez, pues, fue el Hospital Materno Infantil Toluca y la fecha del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2019. Bueno, se aplicó una encuesta previamente elaborada y validada en estudios anteriores, como el de Padilla, Cárdenas, entre otros, y consta de 14 preguntas que exploran el conocimiento sobre lactancia materna. Esta es parte del cuestionario, es la primera parte que consta de saber las características sociodemográficas, como ya les mencioné, las características obstétricas y el tipo de información que recibieron sobre lactancia materna. Posteriormente, son los 14 reactivos que incluía el cuestionario, los cuales nada más tenían 3 opciones de respuesta: de acuerdo, no de acuerdo o no sé. Y era un cuestionario dirigido, el cual realicé yo de manera personal con cada una de las participantes. Bueno, los resultados. Más del 90% de las madres de los recién nacidos reconocen que la lactancia materna tiene mejores requerimientos nutricionales que las fórmulas.
que la primera lactada debe ser inmediatamente después del parto, que se debe dar de lactar a libre demanda y que la lactancia materna protege contra infecciones. Posteriormente, entre el 70 y 89.5% saben que debe ser exclusiva los primeros 6 meses de vida, que con la lactancia materna no hay necesidad de administrar agua o sueros por riesgo de deshidratación, que no hay que suspender la lactancia materna durante un cuadro de diarrea y que disminuye el sangrado postparto y que deben de despertar al bebé para alimentarlo. Entre el 60 y 69.8% reconocen que la lactancia materna debe extenderse hasta los 2 años de edad, que no hay que dar suplemento de leche artificial y que la mejor posición para dar de lactar no es acostada. Me llamaron la atención estas dos preguntas y el porcentaje, que es que el 91% respondió que debe la mamá acercar el pecho al bebé en lugar de llevar el pecho el bebé hacia ellas. Entonces, esta es pues una mala técnica de lactancia. Y también me llamó la atención que solo el 16.8% saben que la lactancia materna sirve como método anticonceptivo cuando se realiza durante los primeros 6 meses de manera exclusiva. Bueno, estas son parte de los resultados. La mayor población la edad de la población se incluyó entre 20 y 34 años, fueron la edad en las que más participantes incluían. El nivel de educación fue superior, una licenciatura, 32 mujeres, el 48.5%. La procedencia, pues por el tipo de hospital y donde se realizó, fue urbana, 67.7%. La paridad, la mayoría de las participantes fueron multíparas, en un 57.6%. Y bueno, la atención prenatal, aquí se me olvidó mencionar, adecuado control prenatal tuvieron 84.8%, no lo mencioné, no lo noté, y 15.2% tuvieron un mal control prenatal. Bueno, de las pacientes, solo el 67.7% recibió información sobre lactancia materna y el 33.3% no. Aquí. Esta fue una de las principales gráficas, que es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna. Solo el 74.2% tuvo un adecuado nivel de conocimiento sobre lactancia materna. Ahora, bueno, como ya les mencioné, el rango de edad se encontraba entre 20 y 34 años, la educación fue superior, la mayoría procedía de una zona urbana, multíparas y pues con un control prenatal. Bueno, este es un cuadro comparativo para poder saber, comparado con los investigaciones que les mencioné al principio, de Perú, Cuba, Chile, y con la parte de la información que yo pude recopilar de mi trabajo de investigación. Lo más sobresaliente fue que, de mi trabajo, que las mamás que procedían de una zona rural fueron las que tenían un conocimiento adecuado sobre lactancia materna. De hecho, el 100% de las mamás de mi estudio que venían de una zona rural mostraron un adecuado nivel de conocimiento sobre lactancia materna, a diferencia de la zona urbana y de la zona urbana rural. Y pues esto es estadísticamente significativo, con una P de 0.04. Entonces, la procedencia pues sí se asoció para este variable. Así como también la paridad. Las multíparas fueron las que tenían un mayor conocimiento sobre lactancia materna, un 84.2%, que también fue estadísticamente significativo, con una P de 0.041. Entonces, ser madre de al menos un hijo previo, pues también se asocia estadísticamente con el nivel de conocimiento sobre lactancia materna. Estos, pues, comparados con los estudios que se hicieron en otros lugares, el de la procedencia comparado con Perú, pues también no era estadísticamente significativo, no salió similar. Y el de paridad mencionó que las nulíparas tenían menor nivel de conocimiento sobre lactancia materna. Entonces, si lo comparamos con el estudio realizado también en Perú, pues sí sale semejante.
Y bueno, mis conclusiones pues fueron, la procedencia sí es un factor que está asociado estadísticamente significativo con el nivel de conocimiento sobre lactancia materna, al igual que el número de hijos es un factor asociado al nivel de conocimiento. Y como recomendaciones, pues sugiero realizar un estudio con mayor población, así como dar a conocer el resultado de este estudio al Comité de Lactancia Materna del Hospital Materno Infantil de ICEMIM de Toluca para que tomen en cuenta los resultados y pues puedan mejorar su trabajo con las pacientes, incentivar a los profesionales en salud en tomar cursos sobre consejería de lactancia materna, pues con la finalidad de mejorar nuestro trabajo con las pacientes y con los pacientes. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿No? Bueno, ahorita va a pasar, gracias, va a pasar la doctora Nadia Villalaniz, por favor, para que pueda presentar su trabajo de tesis. Bien, buenas noches. Mi nombre es Nadia. Yo hice su especialidad de neonatología en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México y egresé este año. Mi trabajo de tesis se titula Prevalencia de recién nacidos candidatos a cuidados paliativos en el hospital en donde hice la subespecialidad en el periodo 1 de enero del 2019 al 1 de enero de este año. Bueno, para empezar, pues es importante dar la definición de cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud lo define como otorgar medidas de confort tanto al paciente como a la familia que tiene una enfermedad o padecimiento que limita o amenaza su vida. Y eso es, más específicamente, otorgar manejo a los síntomas que causan dolor y sufrimiento de un padecimiento que no tiene buen pronóstico o tiene un pronóstico letal y acompañar a la familia sobre todo en el proceso del duelo. Cuando nosotros ingresamos a un paciente a la unidad de cuidados intensivos, bueno, déjenme antes ponerlos en antecedente, en nuestro hospital contamos con 5 áreas de hospitalización: crecimiento, transición, unidad de metabólicos, infectología y unidad de terapia intensiva. Nuestras 2 unidades o áreas de hospitalización crítica son infectología y unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros ingresamos a un paciente al área de hospitalización, lo que tenemos es, iniciamos el manejo independientemente al pronóstico que tenga el paciente, se inicia el manejo y se va haciendo una evaluación continua para determinar si este paciente ingresa o no a cuidados paliativos. Más adelante les voy a mostrar un algoritmo que utilizamos para este estudio y el cual diseñamos específicamente para esto, y el plan es que este sea validado por la institución para poderlo utilizar con pacientes subsecuentes. Entonces, nosotros ingresamos a un paciente a las áreas de hospitalización, establecemos un manejo, pero en algún momento tenemos que determinar o decidir si hay que adecuar este tratamiento. Y esto de 2 formas: o limitarlo, que es no poner en marcha medidas para el tratamiento, pues ya no vamos a obtener los resultados por la patología que el paciente padece, o vamos a retirar medidas que ya habíamos instaurado en el mismo paciente. Los cuidados paliativos no violentan los 4 principios básicos de bioética, que son justicia, beneficencia, no maleficencia, autonomía, y algo que me parece sumamente importante es que respeta la dignidad de los pacientes hasta el final de su vida. La Organización nuevamente Mundial de la Salud
nos recomienda que ofrezcamos los cuidados paliativos a partir de que hacemos el diagnóstico del paciente y que ingresa a nuestras áreas de hospitalización, y va en conjunto con el tratamiento curativo si es que este existe. Debemos incluir todas las herramientas que tengamos disponibles en nuestra unidad hospitalaria, favorecer el contacto temprano entre el recién nacido y su familia, y eso independientemente pues, del pronóstico que tenga la patología diagnosticada a su ingreso. La intervención es de todo un equipo multidisciplinario. Ahorita vamos a ver todas las figuras que participan en la toma de decisiones, incluir en esta a los familiares, a los papás sobre todo, que son quienes representan al recién nacido, y ofrecer a los padres los 3 escenarios posibles para la administración o la aplicación de cuidados paliativos, que pueden ser hospitalarios, ambulatorios o domiciliarios. Los cuidados paliativos se dividen en 2 tipos, preventivo y el avanzado. El preventivo es el que va dirigido básicamente a eso, a la prevención de dolor y sufrimiento durante la hospitalización, y ese pues va en conjunto con el tratamiento curativo, si es que lo tenemos disponible para la patología. Y avanzado, este siempre va a requerir de un consentimiento informado. Tomar decisiones no es un acto unilateral. En él participan todas estas figuras, algunas que son dentro de la unidad hospitalaria, otras pueden ser parte de la familia. En primer lugar tenemos a los padres representan al recién nacido. El médico va a aportar sus conocimientos sobre la patología y el manejo que tenemos establecido. Enfermería nos va a dar una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos como médicos, ya que ellos tienen un contacto más cercano tanto al paciente como a los familiares. También participa trabajo social, el departamento de psicología, tanatología, si es que también lo tenemos en nuestras unidades, y entre otros pues mencionamos, o es importante que consideremos a representantes espirituales, sacerdotes, que hacen que los familiares se sientan más en confianza con la información que se les otorga a través de los médicos y el resto del personal. La pregunta principal o el planteamiento del problema fue que en nuestro hospital no contamos, y aquí como a nivel nacional no contamos con información de este tipo de cuidados paliativos aplicados en pediatría. Entonces nuestra pregunta o nuestro problema es ¿cuál es la prevalencia de pacientes candidatos en nuestra unidad hospitalaria? La justificación es que como médicos no tenemos un área de formación al respecto en cuidados paliativos. Y como les decía, cuando ingresamos a un paciente de hospitalización establecemos un manejo, pero sabemos que podemos tener un fracaso terapéutico, ya sea por el fallecimiento del paciente o porque éste sobrevive pero tiene una calidad de vida gravemente comprometida. Y que eso siempre o muchas veces lo dejamos de lado, la calidad de vida que vamos a ofrecer a un paciente que ha estado hospitalizado por un tiempo prolongado. Aportar una guía de abordaje para estos pacientes, evitar tratamientos desproporcionados, recordando el respeto a la justicia, y pensar en la economía familiar y la optimización de recursos en el hospital. Nuestro objetivo general pues, es determinar la prevalencia de los pacientes candidatos a cuidados paliativos en el periodo de 12 meses. Nuestros objetivos específicos pues, es determinar el número de pacientes que cumplían los criterios para ingresar a cuidados paliativos. De estos, especificar cuántos autorizaron o firmaron la voluntad anticipada y determinar las características de nuestros recién nacidos que ingresaron al programa de cuidados paliativos. Nuestro estudio es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal. Nuestra muestra fue de 13 pacientes y entraron al programa de cuidados paliativos o a la aplicación de estos cuidados cuando cumplían con 3 o más de estos criterios que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. ¿Y por qué 3 o más? Porque a partir de que un paciente cumple con estos 3 criterios se vuelve un paciente pluripatológico. Esto quiere decir que el paciente adquiere mayor complejidad para su manejo, intervienen muchas más especialidades para su manejo, hay una polifarmacia en todas sus indicaciones y es un paciente que va a tener un
una evolución progresiva hacia la disfunción. Utilizamos los dos programas de Excel y SPSS. Nuestros criterios fueron estos. El primero es niños menores de 24, recién nacidos menores de 24 semanas, con un peso menor a 1000 gramos, exploración neurológica anormal después de los 7 días de vida, un perímetro cefálico mayor o menor de 2 desviaciones estándar al nacimiento, lesiones ecográficas como leucomalacia, crisis epilépticas neonatales que se asocian a un mal pronóstico, infecciones congénitas, ventilación mecánica por más de 7 días, anomalías congénitas incompatibles con la vida, enfermedades que no responden a los cuidados intensivos y que tienen un alto riesgo de muerte a corto plazo, o lo que mencionaba hace ratito, que sobrevive el paciente pero con una calidad de vida muy comprometida y que tiene un soporte vital invasivo. Este es el algoritmo que utilizamos durante el estudio para clasificar a nuestros pacientes y encasillar o determinar si ellos eran pasibles o no a cuidados paliativos. Entonces tenemos un ingreso a nuestras unidades críticas. Si este paciente tiene posibilidad de curación, no ingresa a cuidados paliativos. Si sí, va a estar en constante reevaluación. Determinar sobre todo si es esto es poco frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Lo más frecuente es esto, tener un paciente en estado crítico. Esta es una enfermedad terminal y es pacientes con certeza, tenemos la certeza de que va a fallecer en las próximas horas. Entonces, pero generalmente los que ingresamos porque son unidades críticas son pacientes en estado grave. De aquí determinamos si es un paciente recuperable, entonces sale o bueno, ya no ingresa a cuidados paliativos. Si el paciente va a tener reagudizaciones o problemas agudizaciones de su enfermedad de base y que van a hacer que el paciente se esté complicando frecuentemente, entonces pues ingresa a cuidados paliativos. Y con esto pues la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, que decíamos que era limitación o retiro de las medidas que ya habíamos instaurado para este paciente. En cuanto a los resultados, estadística nos reporta que en este periodo de 12 meses hubo un total de 7.152 nacimientos. De estos ingresaron a las áreas críticas infectología y UCI 761 pacientes. De estos tomamos 13 pacientes y lo que nos permite calcular nuestra prevalencia de 1.7% de pacientes candidatos a cuidados paliativos. Dentro de las características que observamos en estos pacientes, esta es nuestra primera tabla, pero se ve mucho más claro en esta gráfica. Lo primero que pensaríamos es que lo más frecuente es que sean pacientes en prematurez extrema. Sin embargo, de nuestros 13 pacientes, el 61% se encontró en edad de término, 31 a 42 semanas. En cuanto al peso, lo más frecuente fue entre 2 y 3 kilos, el 54, la mitad de nuestros pacientes. En cuanto al predominio de género, fue mayor el sexo femenino, con un 62%, 8 de esos 13 pacientes. La morbimortalidad, aquí vemos que lo más frecuente fue malformaciones congénitas. De estas, las más frecuentes fueron cardiopatías y del sistema nervioso central y síndromes genéticos, con un 15%, y sepsis otro 15%. Otros datos rescatables del estudio fueron características de la madre. En su mayoría se encontraron entre los 15 y 25 años, con su primera gesta. Llevaron un control prenatal el 77% de las pacientes. Del total de los 13 pacientes, solo 23 contaban con un diagnóstico prenatal. La vía de nacimiento predominó la cesárea y morbilidad materna únicamente en el 15%, el 85% eran pacientes previamente
o bueno, eran sanas. Y bueno, las conclusiones es que de esos 7.152 nacimientos hubo 74 defunciones en estos 12 meses. Calculamos con eso nuestra tasa de mortalidad neonatal y corresponde a un 13.3%, menor a la reportada en bibliografía a nivel nacional, que va más o menos en los 20. Y esta es la reportada, es muy similar o menor a la reportada en años previos, lo cual quiere decir que nosotros, al implementar cuidados paliativos, no estamos incrementando la tasa de mortalidad de nuestra unidad hospitalaria. La bibliografía también reporta que el 1%, una tercera parte de las muertes pediátricas se presentan en la etapa neonatal, y estas en su mayoría tras la adecuación terapéutica. Entonces, si nosotros implementamos los cuidados paliativos en nuestra unidad hospitalaria, pues vamos a mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes enfermos. Estamos aportando una herramienta que nos va a facilitar la toma de decisiones cuando nos enfrentemos a un paciente con poca probabilidad de sobrevida, y entonces nos va a facilitar el que nosotros tengamos dudas en cuanto a si es correcto o no es correcto, únicamente siguiendo este algoritmo. Vimos que la mayoría, tanto el 15% más el 46%, el 15% era de síndromes genéticos y el 46% eran malformaciones congénitas. Entonces, sumadas son un 61%, y que entonces aquí vemos la importancia de un adecuado control prenatal y una buena comunicación entre el ginecobstetra y el neonatólogo. Porque si tenemos herramientas como el ultrasonido que nos ayudan a diagnosticar patologías como estas, entonces de forma anticipada, ya teniendo el diagnóstico, podríamos hablar con los familiares y mostrarles todos los escenarios posibles al nacimiento de su hijo y tomar decisiones de forma oportuna, y no someter a desgaste emocional y afectar la dinámica familiar con el nacimiento de un paciente pues ya con un padecimiento que va a limitar su vida. La atención del recién nacido y su familia pues requiere de todo nuestro esfuerzo, y sobre todo tener una capacitación, porque sabemos que como médicos no tenemos una formación en cuidados paliativos. ¿Cómo vamos a establecer esa relación de confianza con los pacientes? Pues con una comunicación asertiva, verbal y no verbal. Dedicar un tiempo específico a hablar con nuestros pacientes, mostrar empatía, interés por esclarecer todas las dudas que tengan los padres, y también hacernos partícipes de cuáles son sus temores al respecto y de toda la evolución que tenga su paciente. Los cuidados paliativos hospitalarios llegan a causar estancias muy prolongadas. Por eso es que entonces también podemos proponer los cuidados paliativos domiciliarios o ambulatorios. Nuestras recomendaciones es tener programas de capacitación sobre el tema, crear conciencia social sobre el final de la vida y la dignidad de la muerte, reconociendo la muerte como un proceso natural, que si bien es un proceso a los que nadie nos gusta enfrentarnos, y que es muy impactante cuando nos enfrentamos a él ante un paciente pediátrico, y más cuando lo presenciamos ante el nacimiento de un nuevo ser humano. Proponer la voluntad anticipada y crear grupos de apoyo para padres y familiares, de forma que sientan esa empatía y acompañamiento durante la hospitalización de sus recién nacidos. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? Una pregunta. Ahí en el hospital de Niñez, ¿tienen algún servicio en especial, o nada más que el paciente ya lo catalogan como cuidado paliativo? No, nos apoyamos con el Hospital del Niño.
ahí sí cuentan con el servicio de cuidados paliativos. El doctor César es el que nos apoya con las interconsultas, nosotros las solicitamos a través de trabajo social, él hace la visita al hospital, evalúa al paciente y ya tiene una reunión con los familiares para determinar cuál va a ser el siguiente paso. ¿Y en promedio cuántos niños son? Si ya está el servicio ahí establecido. ¿O cuántos hay de cuidado paliativo? Porque bueno, no es común, bueno, yo he escuchado en diferentes hospitales, he visto tantas cosas, pero no había visto así tanto que se dedicaran y se enfocaran más a cuidado paliativo. Pues la intención de hecho de la tesis, porque es interesante, de la doctora fue hacer como un bosquejo de lo que hay, sobre todo porque cada vez incrementa más la sobrevida de recién nacidos, cada vez más prematuros con más complicaciones, y justamente en los casos en los cuales se puede hacer un diagnóstico prenatal oportuno, poder ir proponiendo algún manejo y haciendo el abordaje. De hecho, ese es el proyecto que se intenta hacer, este es como un preámbulo, se intenta, como comenta la doctora, aplicar el algoritmo. Ahorita lo que hacemos es, estamos intentando ahorita, valoramos, con esto, bueno, esto abre el parteaguas de que vemos algún paciente que es candidato, desde el principio a lo mejor algún problema genético, se trata de hacer el abordaje lo más pronto posible, empezamos a abordar a los pacientes, hacemos la interconsulta, en ocasiones, como está un poco saturado el área de cuidados paliativos, y ahí empezamos nosotros a hacer el abordaje, empezar a platicar con los papás y hacer todo este proceso de acompañamiento y hacer el trámite lo más pronto posible. El plan es hacer en conjunto con ellos el área, pero tal cual nosotros de neonatología, paliativos neonatales. Entonces, ir haciendo la formación, de hecho, acompañado con varias enfermeras que ya están del área de tanatología, y esa es la idea. Nosotros empezamos el abordaje, realmente no cargarnos más de trabajo, pero la idea es hacerlo nosotros. Y concientizar a los padres, lo más importante. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Tiene el comité de bioética? Sí. O sea, ¿está interviniendo el comité en esto? Sí. ¿Cómo pedirles a los padres la voluntad anticipada si no están enterados del padecimiento? Sé que lo deben de saber, ¿verdad? Pero a final de cuentas el que toma la decisión última en ese momento, ¿verdad?, es el neonatólogo, el pediatra que está atendiendo al niño. Me refiero, por ejemplo, a un paro en un niño que ya tiene hemorragia cerebral grave o una deficiencia neurológica. Nosotros no vamos a salir a decirle a los papás, oigan, mi tubo, sabiendo que no se debe, ¿no? No sé si me expliquen. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy haciendo ahorita la maestría de bioética. Entonces, lo que se tiene que realizar de inicio con un paciente que no tiene un diagnóstico prenatal previo, tú tienes que hacer el abordaje, tienes que proporcionar la atención. Una vez que ya proporcionas la atención, lo que queremos hacer, por ejemplo, si se requiere valoraciones y manejo multidisciplinario lo más pronto posible, justo para poder transmitirlo esto con el familiar. Si esperáramos nosotros o si se esperara llegara, por ejemplo, a sesionarse un caso hasta el comité, probablemente ese paciente inclusive no llegaría en tiempo para poder platicarse. Aquí lo que nosotros intentamos es la propuesta, y es lo que estuvimos haciendo, es el inicio dentro del servicio, no tomar la decisión de una sola persona, que eso yo creo que es lo principal que le causa miedo a todos como médicos, es cargarte con esa responsabilidad, es parte de un equipo, es esas mismas dudas, ir abordando a lo mejor en el manejo, qué probabilidades hay, no se deja de hacer el manejo, como equipo de neonatología se puede sesionar en el servicio, y una vez a lo mejor si tuviéramos conflicto, sí ya se llevaría al comité de bioética. Sí, en el momento, claro, en el agudo uno tiene que proporcionar la atención, pero por ejemplo, la idea de empezar a hacer esto, sobre todo los pacientes en los cuales se hace un ensañamiento terapéutico. Entonces ya tenemos, por ejemplo, muchos elementos o varias veces que han caído en paro y seguimos reanimando. Entonces ahí, por ejemplo, saber cuándo no, y para eso quien debe de estar instruidos somos nosotros. Exactamente, necesitamos nosotros aprender a hacer eso. Eso existe mucho, el ensañamiento terapéutico, ¿verdad? Y
pues no hay necesidad de continuar con estos cuidados paliativos Y lo que en menciona- pacientes que no son Lo que menciona la doctora de la limitación es mucho más sencillo y en estudios está completamente establecido, en donde es más sencillo para uno, inclusive para la carga psicológica, el que tú no instaures, y para los papás también, a que tú retires. Eso causa mucho mayor conflicto. Entonces, el hacer el abordaje lo más pronto posible, sí ha ayudado bastante, y cuando lo hemos aplicado les ayuda bastante a los papás a manejar su duelo. ¿En qué consistieron los cuidados paliativos? O sea, creo que no lo nombraron. ¿Qué les ofrecieron a los pacientes? No sé si de manera o con cierto... Hubo distintas formas de hacerlo, pero de manera inicial fue ofrecerles manejo para el dolor. Entonces era lo primero, en cuanto llegaba la valoración de cuidados paliativos del Hospital del Niño, era instalar manejo del dolor. ¿Con qué lo manejaron el dolor? Con morfina, el dolor? con opiáceos. Después, algunos de los pacientes que entraron a cuidados paliativos se fueron a casa. Uno de ellos, por ejemplo, tenía el diagnóstico de hidrocefalia prenatal, el diagnóstico lo tenía prenatal. El paciente fue valorado y se fue con cuidados paliativos a domicilio. Entonces, el Departamento de Cuidados Paliativos hace visitas domiciliarias para ver cómo está el paciente. Antes valoran el domicilio a dónde va a llegar, determinan cuáles pueden ser las medidas que tienen para el cuidado del paciente y pues está monitorizando de forma frecuente al paciente que se fue a casa. Algunos de los otros pues fue básicamente en unos no instalar medidas que iban a prolongar su estancia hospitalaria y en algunos otros sí fue retirar pacientes. O sea, no uno paliar, de ellos tenemos no paliar, sino retirar, ¿no? En uno de ellos tuvimos el diagnóstico de agenesia de cuerpo calloso, no tenía automatismo respiratorio, estaba con dependencia del ventilador, entonces se les propuso a los papás cuál era el manejo domiciliario, ellos decidieron que fuera intrahospitalario, entonces ahí fue cuando se retiró el apoyo ventilatorio, que ahí únicamente lo que hacíamos era prolongar la estancia hospitalaria y aumentar la probabilidad de que presentara complicaciones durante su hospitalización y finalmente pues llegar al desenlace que iba a ser la muerte. Entonces los cuidados paliativos ni aceleran ni retrasan un proceso que es natural, que es diferente a lo que hace la eutanasia, que es acelerar de forma voluntaria y premeditada la muerte. Entonces los cuidados paliativos están promovemos eso, ¿no? Que no alarguemos la agonía ni para la familia ni para el paciente recién nacido. Entonces se fue de distintas formas en todos los pacientes. Sí, doctora, tú estuviste, bueno, dijiste que el peso de los pacientes que incluyeron eran de 1000 gramos hacia arriba y que ustedes lo que querían era acelerar pues el crecimiento de los pacientes para que se pudieran ir a su domicilio, ¿verdad? Con su familia y con su mamá. El peso mínimo con el que ustedes manejaron a esos pacientes, ¿cuál fue? Bueno, lo que mencioné ante los resultados fue que la mayoría ni se encontraron como prematuros extremos ni con pesos bajos, fueron de un peso, podríamos decir, adecuado, que fue entre 2 y 3 kilos. Entonces, en realidad, dentro de los pacientes que entraron a nuestro estudio, solo fue uno de prematurez extrema con 640 gramos. Él está en cuidados paliativos, todavía está hospitalizado, pero está con el manejo, conociendo que la prematurez conlleva una estancia hospitalaria prolongada, ya que presente muchas complicaciones. Entonces, de los pacientes que ingresaron a este estudio, el peso más bajo fue 640 gramos. Bueno, pero sí tuvieron que valorar con qué peso los iban a dar de alta. Se acostumbra de 1800 a 2000 gramos, regularmente, así los damos de alta. Ustedes vieron, por ejemplo, un niño con 1600 gramos, pero más tuvieron uno, ¿verdad? Chiquito, así extremo. Uno de 640, los demás peso adecuado, pero el peso, no fue un factor que utilizamos o significativo para de estos pacientes, no. Para el egreso específicamente, a lo mejor de nuestra unidad hospitalaria, sí se van de alta con un 800 o más de un 800. Entonces, para ese estudio no fue un dato que consideramos para egreso o para que entrara o no. Más bien fue una de las características que quisimos resaltar porque fue de los datos que obtuvimos durante la recolección, pero no fue un dato significativo.
o lo que evitara o favoreciera que ingresaran o no a cuidados paliativos. Doctora Sim. Los criterios que están utilizando en el estudio están establecidos en alguna revisión científica o ustedes los estandarizaron de acuerdo a qué factores? No, nos basamos en los reportados en bibliografía, que son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que el paciente presente secuelas a corto plazo. Sí. Aquí pues lo que llama la atención es eso y seguirá llamando la atención de que pues en la mayoría de los casos pues son pacientes con cromosomopatías o defectos congénitos. No, bueno, y aquí lo que me llama la atención, y como tú lo refieres, no tanto son los recién nacidos prematuros extremos, ¿no? O los de bajo peso que comentaba la doctora. Eso, bueno, sería algo pues importante y que de hecho en este grupo, que es el más frecuente que te comento de las cromosomopatías o defectos congénitos, que son los que en teoría debemos de tener un diagnóstico prenatal para tener un asesoramiento previo, inclusive reuniones previas con el comité de ética, que debe de ser lo ideal para que cuando se lleve el nacimiento pues se lleve a cabo, ¿no? Entonces sí es importante este estudio y pues qué bueno que lo estás llevando a cabo junto con la doctora, porque realmente en México no existen leyes establecidas que te amparen el que tú puedas hacer estos lineamientos, ¿no? O esta línea de actuación por parte del neonatólogo pediatra. Entonces, a partir de tus estudios podemos a la larga pues proponer estas situaciones, ¿no? Pero qué bueno que se está realizando en este sentido. Hay algo muy innovador que ya está establecido, pero hay que darlo a conocer y establecerlo en otros lugares. Sí, algo que estamos dejando muy de lado, ¿no? Normalmente ingresamos pacientes, yo cuando hice pediatría y fue un tema que me atrajo desde que yo estaba haciendo la especialidad, porque me tocó ver mucho ensañamiento terapéutico. Entonces yo me propuse que en algún momento, si yo hacía algo más que pediatría, iba a trabajar en cuidados paliativos, porque se nos olvida el otro lado, ¿no? Como papás, digo, el caso que me tocó ver, que un paciente que estuvo hospitalizado más de 2 años, a pesar de que fue un bebé muy esperado, muy querido, pero cuántas cosas no pasa ese recién nacido. Se nos olvida qué calidad de vida le estamos dando a nuestros pacientes egresados, porque sí es una falla que tenemos en nuestra unidad hospitalaria, el seguimiento a esos pacientes, porque se van de alta y bueno, ya se fue y yo lo di de alta vivo, ¿no? Pero no sabemos en realidad cuál es la calidad de vida para el paciente y también para la familia. Hay familias que se destruyen por tener un paciente con PCI, pacientes que tienen reingresos hospitalarios por mayor, ¿no? Entonces, a todos se nos está olvidando esa parte y nos preocupamos más por tener estrellitas y decir a cuántos pacientes mandé vivos a su casa sin pensar realmente cómo los mandamos, cómo van a estar en su domicilio. Entonces, sí creo que tenemos que voltear todos hacia ese lado, recordar nuestro lado humano de no somos omnipotentes, a todos tenemos fracasos terapéuticos y ahora con tantos nacimientos de prematuros y con patologías que anteriormente no veíamos, pues entonces hay que poner un poquito más de atención y prepararnos para tratar a este tipo de pacientes. ¿Tomaron en cuenta la opción de mantener a algún paciente para donación? Ejemplo, un anencéfalo, nosotros sabemos cómo va a vivir, ¿no? Lo digo, por un lado estamos cultivando tejidos de muchas maneras, pero esa es una opción, ¿no? Sí. Sí, también. ¿Para donación? Ninguno de los pacientes que tenemos por la infraestructura de nuestro hospital y porque prácticamente son, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero son muchos trámites los que se tienen que hacer para cosas muy simples como para algo tan complejo. Sí, definitivamente es algo en lo que también se tiene que trabajar en pacientes que ya están en el programa de cuidados paliativos, ver la posibilidad de que ellos sean donadores, pero digo, en nuestro estudio no lo consideramos en ningún momento, pero digo, sí es algo a considerar, ¿no? Porque finalmente es algo de alta complejidad que pues requeriría también
mayor esfuerzo, no solo del servicio, ¿no? sino de todo el hospital. Muchas gracias, doctora Nadia, por presentar su tesis, y vamos a darle la oportunidad a la doctora Atenas Grecia Villaseñor Gutiérrez para que nos presente su tesis. Buenas noches. Bueno, voy a presentar mi tesis en la experiencia en el uso de surfactante con técnica mínimamente invasiva en neonatos del Hospital Materno Infantil de enero del 2018 a febrero de 2019. Y bueno, sabemos que el síndrome de dificultad respiratoria pues es un síndrome que se produce por la inmadurez en el desarrollo anatómico y fisiológico del pulmón y que comprende pues un inadecuado intercambio gaseoso. Y pues bueno, en general pues la epidemiología pues reporta que el 1% de los recién nacidos pues presenta síndrome de dificultad respiratoria con 11% de mortalidad y afecta el 50% entre los 26 a las 28 semanas. Estudios de aquí de México pues tenemos el de Gorbea Robles del 2013 del Hospital Infantil de México, que reporta una incidencia de 33% de sus ingresos a las unidades de cuidados intensivos con mortalidad de 45%. Tenemos otro estudio de Hernández González en el 2014 en el Hospital de la Mujer, que encontró una incidencia del síndrome de dificultad respiratoria de 29%, y del estudio de Rudy Ruiz en el 2009 en el Hospital Materno Infantil ICEMIL, con una incidencia del 5%, la cual pues ha sido cambiante de acuerdo a la población que maneja cada hospital. Y pues bueno, la inmadurez pues sabemos que aumenta la inmadurez en los recién nacidos pretérmino, aumenta la tensión superficial, produce el colapso alveolar, atelectasias difusas y disminución de la distensibilidad pulmonar. Sabemos que el cuadro clínico del síndrome de dificultad respiratoria pues tiene dificultad respiratoria como frecuencia respiratoria mayor de 60, quejido respiratorio, hipoidea y cianosis, y pues algunos estudios como sería la placa, donde vamos a ver un infiltrado retículo granular, y pues va a aumentar de acuerdo a la inmadurez del recién nacido. El tratamiento, pues de acuerdo al Consenso Europeo del 2019, sugiere el inicio del CPAP de todos los recién nacidos prematuros menores de 28 semanas y que no necesiten intubación para su estabilización, y aplicación de surfactante de forma temprana. En el 2014, Gorbea mostró un ensayo clínico desautorizado donde la técnica mínimamente invasiva para aplicación de surfactante reducía la necesidad de ventilación mecánica, duración de la misma y el requerimiento del oxígeno a las 28 días de edad. Entonces, pues de acuerdo a eso nos planteamos el problema de utilizar esta técnica. La técnica se empezó a utilizar en el Hospital Materno Infantil del ICEMIM desde enero de 2018, pero pues no teníamos ningún registro de esta experiencia, por lo cual se hizo la pregunta de cuál era la experiencia de esta técnica en nuestro hospital. En la justificación pues queríamos ver si disminuía pues los días de ventilación mecánica y la incidencia de displasia broncopulmonar, y pues analizar el comportamiento de estas nuevas terapias de administración de surfactante. La justificación político-administrativa pues era tratar de mejorar la atención, la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo las complicaciones asociadas a la técnica de administración de surfactante, disminuir los costos de estancia, la ventilación mecánica y el uso de oxígeno. Los objetivos pues era determinar la experiencia, y bueno, se iba a conocer el peso, la edad gestacional, se iban a ver las complicaciones relacionadas con la aplicación del surfactante y también identificar la progresión a la ventilación mecánica, identificar los días del uso de oxígeno, la presencia de displasia broncopulmonar y los días de estancia hospitalaria. Fue un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Aquí están las variables de nuestro estudio: la edad gestacional, el peso al nacer y las complicaciones, que pues encontramos la desaturación, bradicardia, cianosis y neumotórax. Bueno, eran las que íbamos a buscar en la técnica que se aplicó, pero pues esas son las complicaciones.
También se preguntó la progresión a la ventilación mecánica, los días con uso de oxígeno, la displasia broncopulmonar si estaba presente o no, y los días de estancia hospitalaria. Esta es la hoja de recolección de datos, la ficha de identificación con las características de recién nacido, las complicaciones, la progresión a la ventilación mecánica posterior a las 72 horas de la técnica, los días de oxígeno suplementario, la displasia broncopulmonar y los días de estancia hospitalaria. Se realizó un análisis con estudio de estadística descriptiva para variables cuantitativas y frecuencias, porcentajes y las medidas de tendencia central para las variables cuantitativas. Y bueno, los resultados era que en el periodo comprendido tuvimos un total de 2.880 nacimientos, de los cuales 109 pasaron al área de UCI, y de los 109 experiencias que se realizaron, 28 pacientes tenían el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria. De los 28 pacientes, 3 no se les aplicó surfactante, 15 se les aplicó intubación y surfactante, y solo 10 se les aplicó la técnica mínimamente invasiva con un angiocatéter French 5 y pues con el uso del CIPAP. El surfactante que se aplicó fue el Curosur a 200 miligramos kilo dosis. La estimación de los pacientes, pues de estos 10 pacientes con técnica mínimamente invasiva, 3 fueron niños y 7 fueron mujeres. El intervalo de edad gestacional fue de los menores de 28 semanas, que fueron 26 semanas, a las 33 semanas. De estos pues se dividieron en estos términos, y bueno, pues 3 tenían menores de 28 semanas o eran prematuros extremos. También del peso pues fueron mitad y mitad de los 10, peso menor a 1000 gramos 5 y menor a de 1000 a 1500 fueron 5 también pacientes. De las complicaciones pues se mencionó pues en uno bradicardia, en otro pues cianosis, y pues fueron 3 pacientes que tuvieron estas complicaciones durante la administración de la técnica. La progresión a la ventilación mecánica pues fueron 4 en las primeras 72 horas y pues 6 que no tuvieron esta progresión a la ventilación mecánica. Los días de oxígeno suplementario pues fueron desde los 11 días hasta los 147 con un promedio de 47 días. Y la presentación de la displasia pues fueron el 60% o los 6 pacientes de los 10 totales que presentaron displasia broncopulmonar. Y pues bueno, los días de estancia hospitalaria pues fue desde 11 días hasta 150 días con un promedio de 54 días, los cuales pues bueno también es por la hospitalización de los prematuros extremos que pues tuvieron otras enfermedades, no precisamente por la síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, en la discusión pues vamos a ver un 9% que se aplicó en nuestro hospital esta técnica, que pues es menor a lo reportado por en Europa, por el Vermont Oxford Network de 2017, que se administró en un 55% de los recién nacidos. En nuestro estudio pues la edad gestacional tuvo un promedio de 30 semanas y pues es mayor al observado por Cartwright, que aplicaron la técnica mínimamente invasiva en un promedio de 28 semanas de gestación. Pero bueno, nos indica que esta técnica es segura para prematuros moderados y prematuros extremos. El peso que tuvieron en promedio Cartwright en el 2018 pues fue de 1213 y nuestro promedio pues fue de 1047, que pues fue similar. En el estudio de Gopel del 2015 pues reporta complicaciones en un 17%, ahí encontró bradicardia, desaturación y algunos que requirieron un segundo intento de aplicación, y pues bueno, nosotros encontramos el 30% de las complicaciones. Y es muy importante que ellos encontraron también neumotórax y nosotros no tuvimos esa complicación. Y bueno, al valorar la eficacia de la técnica, pues encontramos que nosotros tuvimos una progresión a la ventilación mecánica en un 40%, que es mayor al 28% que reportó Gopel en el 2015. Y pues bueno, quizá por la mayor morbilidad y la susceptibilidad de infecciones que tuvieron estos prematuros. La presentación de la displasia broncopulmonar fue en un 60%, que también es mayor al reportado por Stoll en un estudio de 10 años que hizo en Estados Unidos, que reportaron 45%. Y pues bueno, aquí también veíamos que un factor de nuestra sala de reanimación es que no teníamos mezclador de gases y que quizá desde un inicio estamos proporcionando una FiO2 muy alta
y pues eso nos causa más bien el estrés oxidativo o liberación de radicales de oxígeno que nos provocan esta displasia broncopulmonar. Y bueno, las conclusiones es que la experiencia de la técnica mínimamente invasiva pues es un procedimiento reproducible y seguro que permite una adecuada distribución del surfactante. Y pues bueno, nuestro estudio permitió disminuir la severidad de la displasia broncopulmonar, de las complicaciones pulmonares y los costos hospitalarios. Y la recomendación pues es que se aplique el surfactante de forma temprana, enfatizar los criterios de aplicación y pues obviamente el aislamiento de la técnica mínimamente invasiva para mejorar la distensibilidad pulmonar. Eso es todo. Bueno, la evaluación de esta premiación y de las tesis se hizo a través de un comité que fue integrado por la doctora América Rebollar Domínguez, por la doctora Doria Edith, por el doctor Juan Manuel Alanís y el doctor Gabriel Mendoza. Entonces, ellos hicieron una rúbrica a la cual se fueron evaluando y pues bueno, ya tenemos los resultados de cómo quedaron. Y pues bueno, agradecemos a las doctoras por su participación. Son temas muy interesantes y ojalá y los puedan publicar ustedes, lo puedan presentar en los congresos que vienen, ¿verdad?, de neonatología, en revistas, y si requieren algún apoyo, tenemos grandes investigadores y personas que se dedican a la enseñanza. También ahorita al decir los lugares en que se quedó, que obtuvieron por su puntaje, depende de esta rúbrica, también vamos a dar lo que es el reconocimiento a sus directores de tesis, porque pues ellos también son los que invierten su tiempo, comparten sus conocimientos y gracias a ellos nosotros nos titulamos. Entonces yo creo que esto es muy importante, reconocer tanto a los residentes, a sus directores de tesis y sobre todo a sus familiares, porque también los familiares son el gran apoyo y pilar para todos. Bueno, entonces, doctor Alanís, doctora Edith, me acompañan por favor para entregar y nombrar los lugares, por favor. Pues bueno, en tercer lugar tenemos y agradecemos su participación a la doctora Mariana Sandoval Benítez, ¿verdad? Enhorabuena, doctora. Eso es, ingresa como miembro activo de la Asociación de Neonatología. Le damos su constancia, que ella es socia de la Asociación de Neonatología y también, ¿cómo se llama?, la oportunidad de que pueda publicar su trabajo. Bueno, y en segundo lugar, ¿verdad?, tenemos a
a la doctora Nadia, ¿sí? La doctora Nadia Villa Alanís, y pues le agradecemos también un tema muy interesante, gracias, y también le damos un pequeño presente y también le damos lo que es la beca que va incluida para el Congreso de Neonatología como residente del Congreso de Guadalajara de Gracias. Y en primer lugar, por el puntaje, tenemos a la doctora Atenas Grecia Villaseñor Gutiérrez. Y un pequeño presente, y también le damos su constancia de que ella es socia de la Asociación de Neonatología y tiene también la beca del 100% para el Congreso de Neonatología de Guadalajara. Muchas gracias. Ahorita también vamos a hacer reconocimiento también a los directores de tesis, a la doctora Paloma Valeria Bobadilla, doctora, si gusta pasar por favor, Montes de Oca. Directora de tesis, y también tiene su beca del 100% de aquí de la Asociación de Neonatología. Muchas gracias. Gracias por su tiempo para su También vamos a hacer su reconocimiento a la doctora Gaby Corona. Doctora Gaby Corona Martínez, gracias por asesorar a su presidente, en su presente, y también le damos la beca de la anualidad de la asociación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y también tenemos el de la doctora Claudia León Lucio, pero eso se lo hacemos llegar porque no vino. ¿Verdad? Bueno, vamos a agradecer también, y aquí vamos a darle su reconocimiento a la doctora Doria Edith Suárez por habernos apoyado con el comité de evaluación, y también al doctor Juan Manuel Alanís. Gracias, doctor, por formar parte del comité de evaluación. Y pues vamos a hacer también un reconocimiento al doctor Juan Humberto Gutiérrez Alanís, ¿verdad? Es un médico pediatra neonatólogo mexiquense, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, es donde ocupó el primer lugar en la prueba de enlace universitario de las distintas sedes a nivel nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es ocupó uno de los tres primeros lugares del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, además de obtener el premio de investigador joven en el Simposio Internacional de la Enfermedad de Kawasaki, realizado en Yokohama, Japón. Recientemente fue también egresado como neonatólogo del Instituto Nacional de Perinatología, donde fue distinguido por su desempeño profesional con mención honorífica y reconocido como jefe de guardia. Además, también va a recibir la constancia porque ocupó el segundo lugar en el examen de certificación del Consejo Mexicano Nacional, sección Neonatología. Felicidades, doctor. Nosotros le hacemos un reconocimiento. Muchas gracias. Y si usted nos acepta también para ser socio de nuestra asociación de neonatología. Muchas gracias. Y pues le vamos a dar también el reconocimiento a los patrocinadores, que lo representa Gerardo Paniagua Vázquez, por favor, que es gerente regional del Estado de México, Corporativo Promena. Muchas gracias. Y ahorita rápido les doy los informes. Bueno, ya vimos todo lo que fue lo de la premiación. Por favor, la siguiente. Y pues bueno, ya lo habíamos dividido, ¿verdad?, en varios módulos. Ahorita vamos en lo que es la premiación de la tesis. El 4 de noviembre los invitamos a los que faltan de firmar, por favor, las hojas que están para que nosotros actualicemos lo de la notaría y nuestra asociación ante la notaría.
El día 6 de febrero se hizo la sesión previa y todos los que gusten mandar la solicitud de su cuestionario porque no vinieron, nosotros todavía les podemos dar la constancia de asistencia. La asociación felicita también al doctor Javier Mancilla Ramírez y al doctor Daniel Jesús Hernández González por su participación en el boletín del Consejo Mexicano de Certificación, sección Anatología de enero-febrero 2020. Y son socios de aquí de la asociación. La siguiente, por favor. El doctor Juan Manuel Márquez y el doctor Fernando Márquez, que es su hijo, invitan al Diplomado Superior Universitario de Neurodesarrollo Normal y Patológico, que ya inicia este sábado 14 de marzo 2020 con duración de 1 año y se llevará en las instalaciones del CERE de Toluca. También la Sociedad Mexicana de Pediatría invita al simposio sabatino, que es este próximo sábado, es el tamizaje neonatal, que va a ser de 8 a 1 y tiene un costo de 400 pesos. Los socios activos de la asociación 2020 que hayan pagado, por parte de la doctora Marta Granados, que forma parte de la Sociedad Mexicana de Pediatría, comenta que si los que gusten pagar el simposio de reanimación neonatal que se llevará a cabo el 31 de marzo, se les dará la beca automáticamente del 100% del Congreso del 90 aniversario de la Sociedad Mexicana de Pediatría, que cuesta 3.500. Entonces, solamente se puede pagar ahorita el simposio y tenemos automáticamente la beca. Las que sigue, por favor. La próxima sesión va a ser miércoles. Vamos a darles oportunidad a petición que muchos lo habían solicitado. Vamos a ver que el miércoles 15 de abril se dará el tema de abordaje de errores innatos del metabolismo. Y ya habíamos comentado que también ya está el módulo de neonatología que se va a presentar en las jornadas de pediatría en Chalco, ¿verdad? Que van a ser del 22 al 24 y de aquí de la asociación van a participar 5 ponentes y una coordinadora. Se otorgaron también, ya lo habíamos comentado, las becas a socios activos por parte del doctor Moisés Quiles de Corona, de allá de Guadalajara, y ya están mandadas esas becas. Continuamos la transmisión, que es a través de la plataforma, a través del WhatsApp, y se invita a todos los jefes de servicio que organicen cursos o encargados de enseñanza para que puedan, a través de pedir de esta asociación, el aval de la federación y el reconocimiento de la sección de neonatología. Y los próximos talleres todavía están pendientes que varios profesores tengan tiempo disponible en su agenda para que puedan venirnos a compartir sus talleres. Bueno, pues muchas gracias a todos y hay algo de abril. Muchas gracias.